como lo hacemos siempre, a nuestro queridísimo director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, en cuya representación contamos con la dignísima presencia y cordialísima presencia de la maestra, de la doctora y de la amiga Sonia Venegas Álvarez. Sonia, muchas gracias por acompañarnos a este que también es tu colegio. Gracias por estar aquí. Nuestra querida secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, Yadira Aide Huerta Reyes, hoy en este día naranja. Y bueno, desde luego, ¿qué puedo yo decir de contar con la presencia de mi queridísima, respetadísima, admiradísima directora María Leoba Castañeda Rivas? Cualquier presentación que hagamos de nuestra querida maestra nos quedaría corta. El nombre de la maestra habla por sí mismo. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Nos congratula muchísimo contar con tu presencia en este tu colegio, en esta tu facultad, a quien fuera la primera mujer directora de la Facultad de Derecho, hoy 25 de noviembre, día en que estamos aquí presentes para la igualdad y para la no violencia en contra de la mujer. Bienvenidas, bienvenidos todos. Los dejo con la voz y la imagen de Yadira Aide Huerta Reyes, secretaria de nuestro colegio. Bienvenida, maestra Castañeda. Gracias, muy gentil. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Querido maestro Miguel, te mando un abrazo y un beso, ya sabes que te queremos mucho. Gracias. El día de hoy con un tema sumamente interesante, violencia familiar y COVID, que va a abordar, como ya señaló el maestro Miguel, la doctora Leoba. Pero antes que nada, bueno, tengo que dar las gracias, por supuesto, a nuestro director por permitirnos estos espacios, al secretario general, el doctor Ricardo, que siempre nos está apoyando, y por supuesto, dar la bienvenida a la doctora Sonia Venegas, una doctora extraordinaria que ha impulsado muchísimas actividades escolares en nuestra Facultad de Derecho. Pues me honra presentar a la doctora Leoba Castañeda, quien fue mi maestra en la especialidad, de quien he aprendido mucho en materia familiar, en derecho sucesorio, y de quien me voy a permitir rápidamente, ya el maestro Miguel abordó quién es la doctora Leoba. ¿Quién no conoce a la doctora Leoba? De hecho, pero voy rápidamente a abordar que la doctora se ha desempeñado desde 1985 como profesora en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, tanto a nivel licenciatura como en el posgrado. Es titular por oposición de las materias de Derecho Familiar y Derecho Sucesorio, profesora de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, PRI de 2007 y 2010, y ha sido evaluadora en los PNPC convocada por el CONACYT. Fue directora de nuestra Facultad de Derecho y ha dirigido muchísimas tesis, tiene un currículum sumamente impresionante, y bueno, el día de hoy nos va a estar hablando precisamente de un tema que desafortunadamente permea en toda la sociedad, no nada más mexicana, sino desafortunadamente a nivel internacional, y con esta pandemia me parece que se ha agudizado. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias y es un honor tenerla aquí. Gracias, muy amable, maestra querida. A nuestra distinguida secretaria académica Sonia Venegas le agradezco la representación de nuestro señor director, quien siempre acoge todos los proyectos y los programas que realiza este colegio, que creo es su colegio consentido porque es muy numeroso, además de que en él están maestros de la Facultad de Derecho, notarios, y él, bueno, a este colegio creo que le da muchísimo impacto a todos, pero yo presumo de que a este lo quiere muchísimo más, y me da gusto que nos acompañe el señor presidente del colegio, mi notario además, y queridísimo amigo, que siempre para la Facultad de Derecho está presente, ayudando, y además no cobra y hace todos los trabajos que le pidamos, a mi querido amigo Miguel Ángel Beltrán. Y qué gusto conocer y recordar a Yadira Aide, porque a veces las caritas no las olvida uno, pero de pronto los nombres sí se nos van. Y bueno, a quienes nos están viendo por nuestra página oficial de la Facultad de Derecho, seguro por ahí andan algunos de mis alumnos, algunas amigas mías que luego son seguidoras de lo que hacemos. Y yo tengo el gran privilegio de estar aquí el día de hoy
en que se conmemora, no voy a decir que se celebra, sino que se conmemora el Día en contra de la violencia, que no haya más violencia en contra de las mujeres. Cuando nosotros hablamos de violencia, pues normalmente pensamos en que podría ser desde la violencia que se ejerce para tener a otra parte manifestando la voluntad en un contrato, o quien quiere tener fuerza respecto de otra persona, o en su caso, el Estado. ¿Me permiten un segundito? Perdón. Ay, eso de trabajar en casa, ¿verdad? Estaba la licuadora. Perdón. De trabajar en casa y de estar en vivo, y así pasa con el Sí. Zoom, maestra. Aquí al rato pasa el de los colchones, así es que así estamos todos. Yo sé. Entonces, bueno, para mí un gran privilegio porque decía, hablar de violencia, también el Estado ejerce una violencia legítima. Y creo que ahí es donde faltan las políticas públicas, la voluntad política, el querer dejar atrás esos estereotipos de género que no son algo inherente al hombre o a la mujer, sino que son culturalmente aprendidos. ¿Qué pasa cuando hablamos de violencia? Y ahora se habla de violencia contra niñas, niños, adolescentes y sobre todo, por supuesto, el débil frente al fuerte. ¿Y quién es el débil en un hogar, en un grupo familiar? Pues normalmente se dice que es la mujer. Yo digo, pues no nos hagan vulnerables porque no lo somos. Sin embargo, cuando yo me voy a las raíces de la palabra violencia, encuentro que deriva de violencia, violentia o violentia, calidad de violentus, que quiere decir o deriva de vis, fuerza, y olentus, que significa abundancia, abundancia de fuerza. El fuerte que somete al débil, el fuerte que abusa, el fuerte que maltrata, que tortura psicológicamente. Entonces, cuando nosotros vemos esta connotación, pues encontramos que tiene aplicaciones en materia de hechos activos o de cuestiones en donde hay una situación de no hacer, una omisión. También hay violencia cuando encontramos situaciones omisas, omitir el cumplimiento de una norma, pero yo preparé alguna cuestión que nos va a dar una pauta. Hace unos meses yo trabajé en un artículo que está publicando la Tirán Leblanc, pero realmente lo coordinó un profesor chileno y su servidora para hablar de violencia familiar y COVID-19. ¿Qué teníamos originalmente? Pues únicamente encontrábamos los resultados de que los periódicos decían tal y cual cosa pasa en el ámbito familiar porque no sabemos, no tenemos la cualidad de convivir y de estar en casa. Y pues bueno, hasta los chinos, en un momento dado, 14 parejas chinos, japoneses, fueron a los juzgados a decir, no tenemos capacidad para seguir juntos, no podemos convivir. Y entonces esto nos lleva a que mediáticamente había resultados alarmantes. Pero cuando nosotros ahorita corroboremos cuáles son los resultados, porque el máximo o la peor de las violencias es la que se convierte en un feminicidio. Y ahí vamos a encontrar algunas estadísticas que, si ustedes me permiten compartir pantalla, le voy dando más orden a esta plática. En primer lugar, diríamos, ¿qué es la violencia? Siguiente. El uso intencional de la fuerza
o el poder físico de hecho, o como una amenaza contra uno mismo, contra otra persona, en contra de un grupo o de una comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Aquí está. Me gustó este concepto porque es muy general y abarca pues muchísimas cuestiones que estamos viviendo en esta época y todavía agravadas por el COVID. En la historia, pues podríamos decir que la violencia viene desde la época de las cavernas, porque en un momento dado, cuando había aquellas etapas donde el hombre no estaba en un solo lugar permanente, pues violentaba a otro con el ánimo de sobrevivir, y entonces con esto se controlaba el poder y había la violencia para sublevarse, para rechazar alguna determinación puesta por el Estado, y también, por supuesto, la violencia en materia contractual, física, moral, psíquica. Recordemos que había en la Suprema Corte de Justicia una jurisprudencia que ahora ya serán precedentes o ya son precedentes, pero había una que decía, la cachetadita que puede ser tolerada, pues resulta que no es una causal de divorcio. Entonces, ahí tenemos cuestiones muy importantes, pero luego encontramos a Thomas Hobbes con el Leviatán, y pues el hombre por naturaleza, y fíjense bien, digo, el hombre por naturaleza va a ser violento. ¿Por qué el hombre? Porque resulta que desde el punto de vista neurológico hay tres aspectos que me parecieron muy relevantes. ¿Y qué se dice? El hombre es violento por la testosterona, por la adrenalina, que son dos hormonas, pero que también hay dopamina que le permite a él sentir un placer en el momento en que violenta a otro. Aquí yo no puse la violencia legítima del Estado, bueno, porque pues si hay división de poderes y de funciones, pues resulta que vamos a estar en la posibilidad de que el Estado ejerza esa violencia para poder poner orden, para que haya Estado de Derecho. Aquí hay algunas modalidades de la violencia. La violencia familiar. En segundo lugar tenemos, esta no la alcanzo a ver muy bien, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y por último la violencia feminicida. Ese es el máximo o la peor de las cualidades, aptitudes de una persona para poder, en base a una odiosidad, en base en una situación de celos, de descalificar a una mujer, poderla violar, poderla matar, poderla asesinar. Y yo pues sí comparto la idea de que no nada más se hable de un homicidio calificado, sino que se hable de, por supuesto, de un feminicidio. No me parecía correcto hablar solo de homicidio calificado, aun cuando sí lo es, por supuesto, pero es todavía mucho más interesante, mucho más radical y la máxima violencia que debe tener además de una sanción en el orden familiar, en el orden del Estado, una sanción en materia penal. Encontramos también 15 tipos de violencia, que aquí se las presento. La violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia contra la mujer, la violencia física, la psicológica, la emocional, la que se hace en contra de los niños, niñas y adolescentes, en contra de los mayores, de las comunidades, etcétera. Y ahora llegamos a una violencia muy especial que seguramente Lorena Becerril conoce a profundidad, igual que el maestro Rodolfo Romero. Pues hay una violencia que también se ejerce a través de los medios electrónicos, que si les damos un muy buen uso,
pues son perfectos, pero cuando les damos un uso perverso, pues esto se convierte, pues ahí encontramos la porno venganza, hay incluso personas que sin escrúpulos ponen a niñitos, bebés, infantes en situación de quitarles algún órgano o en estos medios electrónicos hacer una pornografía. Y eso me parece criminal. La que más nos importa, digo todas, por supuesto. A mí me interesa muchísimo la violencia en contra de niños, niñas, adolescentes, en contra de las mujeres, pero la que más nos afecta es la que se da en el seno familiar, agravada por el COVID. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir en comunidad. Cada quien se iba a su trabajo, los niños a su escuela, y ahora tenemos más de 20 meses teniendo que convivir a fortiori. Por eso yo este artículo que escribí le llamo la segunda pandemia. La segunda pandemia, después de la pandemia del COVID-19, pues vamos a encontrar que hay una pandemia que todavía victimiza más a las mujeres, que aparentemente por las medidas de protección, por X, pues yo todavía las veo como unas políticas públicas muy endebles. Podríamos pensar en que pues se está resolviendo la problemática, pero creo que no. Les decía que al principio teníamos evidencia en mediática, en los medios de comunicación masiva, pero ahora tenemos las cifras que nos van a impresionar muchísimo para hablar de una segunda pandemia. La violencia contra las mujeres, así le llamamos, al igual que el COVID-19, es una pandemia que las autoridades y la sociedad todos debemos combatir. Se ha señalado esto porque hoy precisamente, que es otro motivo no de júbilo, porque se ha hecho algo pues cotidiano, la cuestión de la violencia, y pues no debemos permitir que esto sea algo regularizado por el Estado, consentido y permitido, sino que debemos combatirlo. Por eso tenemos el Día Naranja. Yo estoy de naranja, la maestra Yadi también está de naranja, y estoy segura que muchísimas personas el día de hoy han estado colaborando en este gran proyecto. Hay que trabajar. Todo pasa, ¿verdad? No me falta que me llegue el de se compran televisores. Sí. Bueno. Aquí, en enero del 2021, esto es algo que verdaderamente nos debe preocupar. En enero de 2021 se abrieron 17,392 carpetas de investigación por violencia familiar en todo el país. De enero a mayo del 2020 se registró un incremento en búsquedas relacionadas con los temas de violencia en casa, la violencia familiar y el llamado de ayuda con picos de interés por arriba de los 75 puntos. Durante la pandemia, pues hemos encontrado que esta cifra sigue avanzando. Hay muchísimos más divorcios, hay conflictos en el orden familiar. Creo que además tribunales, por supuesto, están cerrados o están semiabiertos con cita, y pues tenemos también, a mí me da mucho gusto saber que la oralidad y la mediación están coadyuvando para ver si esto se puede combatir. En materia penal me parece formidable que se puede hacer digamos, una compensación o poner el bálsamo que deseamos los civilistas para que no haya, si hay resarcimiento, pues ya no vamos a sancionar, pero pues aquí tenemos que estas son las cifras, y esto es números duros. Confío en que estos números duros sean realidad, porque a veces pues un poco se quedan sesgadas las cuestiones.
Y bueno, aquí está una gráfica por sí misma y voy a mandarles la presentación. La encontramos desde el año 1990 al 2021. Estábamos hablando de que 10 al día, 10 feminicidios o asesinatos de mujeres, y que esta cifra ha subido un 12.72%. Eso es durísimo, porque entonces ya no son 10. Resulta que ya estamos hablando de un porcentaje mayor. Y las muertas de Juárez, por ejemplo, recordamos todos con aquellas recomendaciones que nos hizo la Corte Interamericana, no, perdón, ay, se me fue ahorita el nombre, la CIDH, la internacional, nos manda recomendaciones en donde dice, bueno, reivindiquen a las mujeres, reivindicándolas, les podemos devolver la vida. ¿Y por qué las mataron aquellos varones? Las mataron porque eran más productivas en el trabajo, porque en un momento dado alguno de ellos quería relacionarse sentimentalmente con ella y la mujer dijo no, y entonces fíjense cómo la curva va para arriba. Y si sigue esta pandemia, la segunda pandemia, pues también se incrementa, por supuesto. Tenemos muchas leyes, tenemos convenciones, pero me voy a referir a la CEDAW, todo lo que ya sabemos internacionalmente, pero tenemos la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, y que hay atención a víctimas, unidades de atención a víctimas en donde son mujeres abogadas las que van a ayudar a las mujeres que llegan a la Fiscalía de la Ciudad de México, perdón, con la idea de recibir una atención personalizada, sacarla del entorno familiar. Yo ahí tengo una opinión especial, peculiar, diciendo, pues al que le deben de sacar del domicilio conyugal es al victimario y a la víctima dejarla. Pero pues resulta que ahora la política pública fue, no hay refugios. O si hay muy poquitos que trabajan algunas asociaciones de la sociedad civil, algunos grupos, pero en realidad creo que al que deberían de sacar del entorno familiar es al victimario, no a las víctimas. Y entonces aquí se piden las medidas de protección, las alertas de género. Perdón, todo esto aún lo veo insuficiente porque ahí siguen los problemas y por eso hoy estamos no festinando, sino conmemorando el grave problema que se vive y que lacera a las sociedades de la violencia en contra de las mujeres. El principio de inmediatez, pues me parece fundamental. Nuestra Constitución, las leyes derivadas de ella nos dicen, si quieres la siguiente, que se debe actuar de inmediato. Y yo pregunto, ay, eso de hablar de inmediato y pretender que porque el 16 constitucional lo consagra, pues ya está resuelto el problema. Resulta que no, porque faltan las políticas públicas. Ayer en un evento yo platicaba con nuestro señor director, que siempre es tan activo, proactivo y tan positivo, y me decía, faltan muchísimas políticas públicas. O sea, y de la voluntad política, que no soy anti-AMLO ni mucho menos, pero realmente encuentro que no tenemos una respuesta a esta grave problemática que se sufre a nivel mundial. No nada más es México. Los machos no están solamente en México. Los estereotipos de género son culturales y no son privativos de México. Entonces, aunque tengamos la ley de prevención de la violencia para eliminarla, la CEDAW, todas las leyes que querramos, si no hay una eficiencia, eficacia, aunque se diga principio de inmediatez,
cuestiones de mujeres se deben hacer y corregir de inmediato, pensemos nada más en quienes van al CABI o quienes administrativamente pretenden que al varón le digan, oye, pórtate bien, si no te voy a acusar con tu mami. ¿Y eso es una solución? No. Y la mujer regresa al mismo entorno y primero le tenía odio porque es mujer, supongamos, o X rencillas, no lo sé. Para que haya bronca siempre se requieren dos, ¿verdad? Pero el fuerte luego le causa problemas al débil. Hay mujeres que también violentan a los señores, me queda muy claro. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que cuando la mujer regresa y dice las medidas de protección, bla, 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 el señor, la siguiente etapa ya no es maltratarla tan duro, sino posiblemente matarla. Y entonces, ¿de qué nos sirvió la medida de prevención? Que aquí la tenemos pues como algo muy interesante, ¿no? A partir de la reforma constitucional a los derechos humanos, pues se advierte que efectivamente ahí siento que sí estamos tomando mayor conciencia de evitar el lenguaje masculinizado, estamos del lenguaje, díganme si no, queridísimas maestras, amigas, a veces estamos exagerando con el lenguaje, porque ya eso de todas, todos y todes, sintácticamente hay errores, y con decir todas y todos no mejoró nada. Realmente falta, pues, intensificar más las acciones, que claro, forman parte del cuarto constitucional, del primero y del segundo constitucional. La reforma a los derechos humanos es súper positiva. Nuestra facultad ha hecho eco de esta reforma y tenemos en nuestro plan de estudios gran catálogo de materias en donde se abarcan los derechos humanos. Pero nos falta, efectivamente, que no haya tortura. Bueno, yo podría mis asegúnes ahí y por ahí lo dejo, ¿no? Nada más se los voy a enviar, por supuesto. El Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aquí pareciera que en las etapas dice, la víctima se presenta al Ministerio Público. El Ministerio Público analiza el tema, recibe la solicitud, el juez dicta la medida de protección y luego se lo regresa al Ministerio Público. La víctima recibe la medida de protección y aquí pareciera que dice, ya está a salvo. Ay, cosas que a veces, pues solo porque estoy vestida de naranja, igual que Yari, ¿verdad? Pero, y aquí los pusimos naranja, ya está a salvo. Pues no está a salvo, porque a veces queda a merced de este señor que dice, ahora perdónenme la expresión chismosa, pues resulta que te va a ir peor. Y entonces, así es esto. Yo creo que nos falta mucho. Aquí está la ley, sí. De derecho, perfecto. De facto, seguimos teniendo graves problemas. Bueno, aquí las medidas de protección, entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el posible responsable, la limitación para que asista o se acerque a lugares cercanos en un perímetro X al domicilio de la víctima. Yo recuerdo algún caso donde había una medida de protección y en la colonia Guadalupeín llegó un papá divorciándose de su señora, no acató la medida de protección y mató a la directora del colegio. Y no digo nombres, pero todos conocemos ese caso. Entonces dice, ¿no que le dijeron que estás limitado y que no te sometas? Yo estuve alguna vez en Costa Rica y me dijeron, las mujeres también han abusado de las medidas de protección porque a veces llaman al victimario y le dicen, oye,
acércate porque te voy a dar posibilidad de ver a los niños, y de pronto, pues, llaman a la autoridad y le dicen, resulta que me está molestando. Aquí no hemos llegado a eso. Todavía ni siquiera podemos abusar de la medida porque las medidas yo todavía las veo ineficaces, ¿no? Les falta. Separación inmediata del domicilio. ¿A dónde se va? Tenemos casos de divorcio en donde tienen que seguir compartiendo la misma casa. Ah, bueno, no la misma recámara, no, qué barbaridad. Pero de todas maneras, no hay elementos para que digamos a este señor que violenta lo vamos a mandar a tal y cual lugar donde merecería estar, que yo creo que es, pues bueno, no iba a decir la cárcel, pues tampoco, porque entonces nos cuesta a nosotros estarlos manteniendo en esa situación, pero bueno, según como sean las circunstancias, falta todavía la voluntad, además de las políticas públicas, que efectivamente requieren también de presupuesto. Sigue siendo la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, la vigilancia en el domicilio, la prohibición de acercarse a la víctima u ofendido, pues bueno, siguen de derecho divinas. De facto, todavía no son eficaces. Nuestro Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 323 ter, nos dice la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar. Pues aquí es un principio de protección muy general, pero claro que todavía requiere de que haya presupuesto, de que haya voluntad política, de que haya la política pública, de que se diga el cómo hacerlo, cómo llegar. También, de acuerdo al Código Civil Federal, tenemos que el juez tiene la capacidad de dictar aquellas medidas de oficio, las que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de las interesados o las y los, incluyendo las de dictar medidas que protejan a las víctimas. Pues perfecto, pero díganos cómo, con qué y en qué circunstancias. Aquí vienen algunos protocolos de implementación. Yo, francamente, todavía estos protocolos los veo. Estoy crítica hoy porque es día naranja posiblemente y porque me invitó mi colegio a estar aquí con ustedes, pero pues bueno, las pasamos porque los protocolos tampoco les estamos haciendo mucho caso y a mí me queda poco tiempo. Aquí está, la falta de implementación inmediata de las medidas precautorias en atención a víctimas de violencia familiar pueden encontrar respuesta en dos cuestiones. Que no tengamos el número de policías o de autoridades o de empleados que puedan atenderlas, pero además otro problema que se vive permanentemente, la falta de capacidad, capacitación, conocimiento, sensibilidad. Si no tenemos eso y las mujeres seguimos dentro de la casa actuando con alguna falta de cultura en relación a cómo combatir, porque esto empieza en la familia, pero también en la familia puede tener una solución. Pero si ya llegamos a las autoridades, pues resulta que a veces hay mujeres en cada una de los ministerios públicos en la Fiscalía de la Ciudad de México, sí, mujeres abogadas que asesoran, pero a algunas les falta la sensibilidad. El Poder Judicial, pues bueno, los juzgados familiares constantemente tienen muchísima carga de trabajo. En San Luis Potosí, creo que Sinaloa, Sonora, tienen cuestiones interesantes, pero sigo con lo mismo. Nos falta todavía cómo combatir esto. Tenemos muy buenas propagandas, no estás sola, quéjate, los refugios, pues resulta que ahorita
y mujeres, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía, encontramos que no hay abogadas que atienden, algunas con muchísima capacidad, pero les falta la sensibilidad, no están verdaderamente preparadas y entonces, ¿de qué nos sirve que estén las mujeres si de pronto no hay la voluntad política de lograr que esto se convierta en algo que no sea normalizado, que se pueda visibilizar y para ello estoy segura, ustedes me van a dar la razón, de que también necesitamos sensibilizar al varón. Porque si no los sensibilizamos, si no los educamos, y les educamos a ellos, pues no tenemos la posibilidad de salir adelante. Políticas públicas, presupuesto, capacitación, sensibilización, todo eso nos falta. Bueno, aquí hay números muy interesantes que nos hablan de las agencias especializadas a partir del 2019, en donde el 11% se dedican a atender delitos contra la mujer. Para 2020, y aquí están las estadísticas o los datos, encontramos un 10.5%. Pensemos en algo, si nos roban nuestro carro, 365 días del año, en materia penal, tenemos quien nos reciba la denuncia. En esta materia, si es sábado, es domingo, o es día de fiesta, o es el día naranja, hoy no chambeamos porque es el día naranja, y entonces, pues a veces no hay la recepción o la respuesta que la mujer o que la persona que sufre violencia o víctima espera. Policías, ya esto se los dejo de tarea, hay un déficit de 101,458 elementos policíacos a nivel estatal, es decir, falta un 42% de policías preventivos para que tengamos un estándar mínimo de un 1.8% de cada 1,000 habitantes y pues estamos, podría yo decir, en la calle, pero aún así tenemos pocos policías y de pronto resulta que les dan labores para que se vayan porque lo ordenaron internacionalmente, pues sabes, a la Guardia Nacional, que merece todo mi respeto, pues los mandan a cuidar fronteras. Y entonces resulta que aquí la Campestre Churubusco, Coyoacán, Álvaro Obregón, las diferentes alcaldías, pues nos quedamos sin quien nos cuide. Y mucho menos, muchísimo menos para analizar cuestiones del orden familiar. Capacitación técnica. Si nosotros pensamos en el sistema penal acusatorio adversarial, pues la primera persona que tiene que ver con el presunto responsable es alguien, un policía, un encargado de esa etapa, pues resulta que no podemos llegar a una congruencia porque la cadena de custodia no se cumple, no se cumplen con los parámetros, con los requisitos, y entonces pues a veces se somete a alguien sin ton ni son, digo hasta en Estados Unidos de Norteamérica, que son acá el top de la hegemonía, pues resulta que a veces también maltratan, y entonces si maltratan, pues esa es otra forma de violencia. Aquí mencionamos, esto ya está un poco más enlazado con cuestiones de los derechos humanos y de que esto debe ser tratado como una situación penal. Sí, claro, pensemos en la violación.
por supuesto, en el feminicidio, por supuesto, pero hay cuestiones cotidianas que no se van a la materia penal y que les debemos dar otro tratamiento para no terminar disolviendo un vínculo conyugal que sea el que le dé soporte a las nuevas generaciones. Y entonces repetimos la conducta. Fuimos maltratados de niños, pues ahora también vamos a tener problemas y maltratamos nosotros porque recibimos maltratos. El que sufrió de abuso sexual, pues luego repite la conducta y entonces, bueno, realmente yo terminaría diciéndoles, si te quiere, no te agrede. Pero mucho por hacer, que no se normalice la violencia, y en este día naranja y en todos los días en que debemos tener una cultura diferente, creo yo que es muy importante que nos eduquemos parejo, hombres, mujeres. No exagerar del lenguaje, de que si los y las, y ahora todo lo que se está inventando nuevo, anti-sintaxis, erróneo gramaticalmente, pero que tampoco nos saca del problema. Es un avance, igual que la paridad y que todas estas cuestiones, pero bueno, yo hasta aquí dejaría mi presentación porque me dijeron 50 minutos y espero no haberme pasado. Yadi, Para nada. Querida. Para nada, doctora. No sé si la doctora Sonia, tengo aquí varios comentarios que me gustaría leer, pero por favor, doctora Sonia, si usted gusta decir algo. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, dar las gracias a la doctora Leoba Castañeda a nombre del señor director. Me lo encargó muchísimo. Una disculpa porque tenía un compromiso en Info de Ciudad de México y eso le impidió el poder estar por aquí, pero desde luego, pues tanto él como desde luego la doctora Leoba Castañeda, pues muy comprometidas con estos temas de erradicación de la violencia de la mujer. La doctora Leoba, pues como bien lo han señalado, tanto el maestro Miguel Ángel Beltrán como la maestra Yadira, una abogada, mujer paradigmática, a quien mucho admiramos, ha abierto brechas para muchas nosotras como mujeres abogadas y académicas, desde luego. Y bueno, aquí nos da muestra de su gran conocimiento, su expertise y las reflexiones, sobre todo, las reflexiones que demuestran el conocimiento de la materia en este tema tan relevante como lo es la violencia, y como nos lo ha dejado muy claro la doctora Castañeda, pues se ha acentuado desafortunadamente en esta pandemia, tristemente, pero creo que llevando a cabo acciones desde nuestra palestra, podemos aportar nuestro granito de arena como lo hace la doctora Castañeda. De mi parte sería todo, y a nombre del señor director, muchísimas gracias, querida doctora, como siempre, y desde luego, pues también uno como representante de la CINIC, un enorme gusto y agradecimiento de que siempre aporta estos temas, doctora. Muchas gracias, maestra Yadira. No, al contrario, maestra, doctora Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo tengo que comentarle, doctora Castañeda, que tiene muchísimos comentarios, muchísimas felicitaciones en Facebook, que ya usted las revisará con esta calma que además la caracteriza, porque tiene una manera de explicar los temas tan claros, tan sencillos, que además ahorita lo abordó de una manera extraordinaria, total y plena. Le ponen aquí, querida maestra, algún comentario como él. Así es, maestra, hay políticas públicas realizadas por personas muy profesionales y con amplio conocimiento, pero realmente todo aquello queda en eso. No se invierten los recursos necesarios para ejecutar esas políticas y programas, todo queda en el tintero, desgraciadamente, dicen. También señalan, excelente maestra, muy bien, se requiere de ser muy crítico a este tema y usted tiene toda la autoridad académica para hacerlo, por su conocimiento y experiencia, lo cual se agradece por compartir en estos espacios. Hay quienes también señalan, lamentablemente, los centros de justicia para la mujer dejan mucho que desear. Las víctimas, en vez de ser atendidas con respeto, pasan filtros por personas que no están capacitadas y que las humillan
algunas abogadas no requieren realizar su trabajo porque la víctima no va golpeada, las tratan de convencer de no abrir la carpeta de investigación, cuando por ser una institución para la mujer deberían de apoyarlas y tener empatía hacia ellas. Y así hay muchísimos más comentarios de felicitación, tanto a usted como a la doctora Sonia Venegas. Y yo me atrevería, si me permiten, a hablar sobre la violencia, maestras porque son maestras en cátedra, doctoras por el grado que tienen, que no ha sido poca cosa, ¿verdad? Llegar a ser doctora. La realidad, maestra, es que la violencia, pues, no se hereda, ¿verdad? La violencia se aprende y se desaprende. Entonces, tendríamos nosotros que deconstruir, desaprender, volver a aprender, pero aprender, obviamente, en el ánimo de no molestar, ¿no? Dice maestra Castañeda, no me va a dejar mentir, doctora Sonia, Johan Galtung, la violencia es estructural, cultural, directa. Y me parece que en nuestro país la violencia cultural y estructural permea muchísimo para que se haga directa y que, pues, por supuesto, desafortunadamente las personas más vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes, mujeres, la sufran, que no, y lo dijo usted muy puntual, doctora Castañeda, que no es óbice para eliminar a los varones. También hay hombres que les pegan, ¿no? Que los maltratan, que les quitan su sueldo. Por ahí tenemos muchos asuntos que vemos en la vida real, ¿no? Dicen por ahí que la realidad supera la ficción, en donde pues les quitan, así tal y como reciben su dinero los varones, se deposita en la cuenta de la mujer y nada más para los pasajes y vete a trabajar. Entonces, la violencia desafortunadamente permea en todos los seres humanos, maestra. Entonces, me encantó, aprendo como siempre mucho de usted, doctora Castañeda. No dejo de aprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues yo encantada, muy agradecida y además, pues muy agradecida con todos los comentarios. Sé que ahí hay mucha gente que, pues, que nos quiere, que nos sigue, y muy, muy agradecida con nuestro colegio, con el presidente, mi querido amigo Miguel Ángel Beltrán, con la vicepresidenta. ¿Eres vicepresidenta, Yadi? No, maestra, soy secretaria general. No, el vicepresidente es el maestro Vicente, Vicente Solís. Oh Dios, ando mal yo. Pero soy su amiga cordial, admiradora y perpetua alumna, maestra. Qué linda, muchas gracias. Bueno, muy agradecida, mi querida Sonia, mi gratitud al señor director. Qué bueno que este colegio pensó en mí en este día y que coincidió que era jueves, último día de clases para mis alumnos, que ya dejarán de escuchar esta voz por lo pronto, pero además el Día Naranja y tantas cosas que tenemos que conmemorar y que, como decía la maestra Sonia Venegas, poner un granito de arena desde la palestra que nos toca para poder coadyuvar, ayudar y que esto cambie, porque si no, bueno, creo que la brecha de género dicen que se va a cerrar como dentro de 50 años, ya no lo veremos, pero creo que podríamos acelerar más ese cierre de la brecha de género. Muchísimas gracias, para mí un gran privilegio. Este colegio, que es mi colegio, me hace siempre sentir muy honrada con esta invitación, y nuestro director, que es una persona tan abierta, tan, puedo decir, encantador, y no lo tomen a mal, pero yo le tengo todo el respeto y el cariño, pero es encantador porque trabaja muy fuerte para todos nosotros. Muchísimas gracias, muy agradecida, muy contenta, y bueno, a seguir conmemorando. No festejando, conmemorar. Conmemorando. Gracias. Así es, doctora. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. En nombre del maestro Miguel Ángel Beltrán, presidente del Colegio de Profesores del Derecho Civil, los esperamos porque el próximo jueves también hay jueves de Derecho Civil. Hasta luego, les mando un fuerte abrazo y un beso.